Hola a todos, mi nombre es Noelia Labrandero, soy psicóloga forense, criminóloga especializada en perfilación criminal. Hoy, en Tras la mente criminal, el caso Marta del Castillo. El caso Marta del Castillo tiene desde el inicio una condena firme. También tiene un nombre en el expediente, tiene una sentencia en el Tribunal Supremo, tiene un condenado que lleva años en prisión. Pero si hay algo que no tiene este caso, es el cuerpo de la víctima. Marta tenía 17 años y vivía con su familia en Sevilla. Era la mayor de 3 hermanas. El 24 de enero del año 2009, Marta sale de casa para ir con su entonces pareja, Miguel Carcaño, a su piso, en la calle León 13. Y desde entonces nunca más se supo de ella. Marta desapareció y es prácticamente como si se la hubiese tragado la tierra. Lo que separa este caso de otros crímenes con resolución judicial es una sola variable. El cuerpo de Marta, como digo, nunca fue encontrado. Y esta ausencia no es solo un detalle procesal, es la razón por la que su familia lleva 16 años de lucha sin poder cerrar nada. En el otro lado de la historia tenemos a Miguel Carcaño Arjona. En ese momento tenía 20 años. Había tenido una relación con Marta que entonces se rompió. Es cierto que era un chico bastante inestable, no tenía un trabajo, vivía con su hermano mayor, Francisco Javier. Sí es relevante decir que no tenía antecedentes penales en el momento de los hechos. La relación entre Marta y Miguel Carcaño era lo que en criminología se llama una relación de ruptura con reenganche. Ella había terminado. Él no había aceptado el fin, por lo que seguían en contacto. Esto explica por qué Marta fue esa tarde a ese piso, y sin duda este es el punto de partida del patrón que recorrerá todo el caso. Pero ¿quién es Samuel Benítez? Era parte del círculo más íntimo y cercano de Carcaño, su amigo. No olvides este nombre, ya que aparecerá de nuevo. Tiene implicación directa después del crimen. ¿Qué sucede la noche del 24 de enero de 2009? Marta sale de casa como cualquier otro día y le comenta a sus padres a dónde va. Llega al piso de la calle León 13, donde se encuentra Carcaño. En ese momento, su expareja. Desde entonces sus padres no vuelven a tener noticias de ella. Nadie sabe exactamente qué fue lo que sucedió esa noche, qué le pasó a Marta. Todo parece indicar que se propició una discusión entre Miguel Carcaño y Marta del Castillo. Sus padres, al ver que Marta no llega a casa, denuncian su desaparición después de buscarla por toda Sevilla el 25 de enero de 2009, al día siguiente. Durante las primeras horas de búsqueda todo apunta a ese domicilio. No cabe duda que fue el último lugar donde fue vista Marta con vida. Las diligencias iniciales indican que Marta estuvo en este lugar y que no salió de allí, al menos por sus propios medios. La Audiencia Provincial de Sevilla establece que Marta perdió la vida en ese piso y no hay lugar a dudas. El móvil determinado en el juicio sí que podemos indicar que fue de naturaleza sexual. Carcaño intentó reanudar la relación. Marta se negó. Esto propició una posible discusión y él, en un arrebato, acabó con su vida. Lo que ocurrió con el cuerpo a partir de ese momento es donde el caso se vuelve judicialmente especial y singular. Las versiones. Miguel Carcaño cambió su versión al menos 6 veces. 6 documentadas. En este caso es importante señalar que no son pequeñas variaciones en su relato, en su testimonio. Tampoco hay fallos de memoria. Son versiones que se contradicen prácticamente en su totalidad en los elementos más centrales del caso. ¿Quién estuvo presente en el piso esa noche? ¿Qué se hizo con el cuerpo? ¿Y dónde fue depositado? En su primera declaración, como era de esperar, negó todo lo ocurrido y negó su implicación en el caso. En las siguientes declaraciones reconoció la muerte de Marta, pero fue modificando quién lo vio y quién lo ayudó. He dicho y el cuarto y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos pues había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe. Estaba enfadado, por decirlo así, y no sabía cómo, no supe cómo lo hice, ¿no? Estaba el cenicero, lo cogí y le di un golpe, ¿no? Me habían comentado también prisión por lo del jurado popular, que si me podía juzgar un jurado popular, entonces lo tenía perdido, por decirlo así. Entonces
lo que le he dicho, tenía mucha presión encima, no sabía qué hacer, entonces, pues... Miguel, ¿por qué ha dado usted tantas versiones diferentes acerca de dónde se encuentra el cuerpo de Marta? Porque lo desconozco, no sé dónde está. Entonces, como no sabía dónde está, tenía que buscar alguna salida, me presionaban mucho, entonces... En una de las versiones llega a señalar a su hermano mayor, Francisco Javier. En otra, a Samuel Benítez. Y en al menos otra afirmó que el cuerpo habría sido arrojado al río Guadalquivir esa noche. Esa declaración movilizó un operativo subacuático de semanas. El Guadalquivir, en el tramo urbano de Sevilla, tiene entre 6 y 10 metros de profundidad media, con zonas que superan los 15 en la confluencia con la Dársena. La Guardia Civil, en este caso, utilizó sonar de barrido lateral, robots de exploración de fondo y buzos especializados en un radio de más de 4 kilómetros. Esta mañana ha comenzado la nueva búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en una zona del río Guadalquivir que aún no había sido rastreada, la dársena del río ubicada entre los puentes de la Barqueta y el Alamillo. Las tareas de búsqueda están siendo realizadas por 12 buzos del Cuerpo Especial de Operaciones procedentes de Guadalajara, que según fuentes policiales trabajarán por grupos de 3 parejas en turnos de mañana y tarde. Hasta la zona se han trasladado cientos de sevillanos junto a los familiares de Marta. Estamos esperanzados, las cosas no se han hecho porque sí. Se ha hecho el informe, se ha visto que había posibilidades. Y después de los testigos que indicaban lo de la silla de ruedas, que la habían visto por la zona, pues entonces, en base a eso se ha hecho la búsqueda. Ya durante el fin de semana, 2 barcos de la Armada llevaban a cabo trabajos previos de inspección del río con un sonar para poder elaborar un mapa fisiográfico de la zona y así dar pistas sobre la posible localización del cuerpo de la joven. Ahora, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones, el Servicio de Planimetría de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Intervención Policial y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, comienza la 7ª búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, asesinada el 24 de enero de 2009. Nunca encontraron nada. A lo largo de los años se tuvieron en cuenta hasta más de 20 localizaciones diferentes: descampados, un vertedero, terrenos en la barriada de Torreblanca. Cada nueva versión de Miguel Carcaño generaba una oleada completa de investigación, con todo lo que eso conlleva. Pero cada operación terminaba de la misma manera: no había rastro de Marta. Sí que se llega a la conclusión de que Francisco Javier Carcaño, el hermano de Miguel, fue procesado y condenado por participación en la ocultación del cadáver. Su grado de implicación directa en los hechos de esa noche nunca quedó determinado con precisión, en parte porque el relato del hermano mayor fue de lo más cambiante. Samuel Benítez también fue investigado y procesado en relación con lo ocurrido después de la muerte de Marta. Según algunas declaraciones, Samuel estuvo presente o tuvo conocimiento directo de lo que se hizo con el cuerpo de Marta. La condena definitiva de Miguel Carcaño fue de 21 años y 3 meses de prisión. El Tribunal Supremo aplicó la agravante por el daño causado a los padres de Marta, mediante las versiones sucesivas, cambiantes, y la ocultación mantenida en el tiempo. Recuerdo mucho la primera noche que nos sentamos a cenar y ya no éramos 5. Eso es algo que se me quedó. Y intentando, pues, seguir adelante. Intentar que a ellas no les afectara de verme llorar. Entonces yo siempre he intentado, cuando estaba sola, llorar. Y ellas no eran tontas, ¿no? Que no, ellas me decían: mamá, tú estás triste. Y yo le decía: bueno, estoy triste porque están buscando a la hermana, pero tenéis que ir al colegio, tenéis que seguir estudiando. Y intenté luchar mucho para que ellas no me vieran mal. Sin duda es un agravante poco frecuente, que el Supremo utilizó para reconocer jurídicamente que no devolver el cuerpo a una familia no es solo un acto de impunidad procesal, sino un daño activo y prolongado que impide evidentemente a la familia poder cerrar
su duelo, al menos iniciarlo. En el año 2023, ya en fase avanzada de cumplimiento de condena, Miguel Carcaño indica una nueva declaración, señalando otra localización distinta. Nuevo operativo, mismo resultado. Perfilación criminal de Miguel Carcaño. La perfilación criminal organiza los comportamientos de un agresor antes, durante y después del crimen, para identificar patrones que permitan entender tanto el hecho cometido como la conducta posterior. En el caso de Carcaño, el perfil es bastante singular. Tipología del agresor. Carcaño no es un asesino organizado que planifica el crimen con antelación. Tampoco selecciona a la víctima de una manera instrumental. Pero tampoco es un agresor completamente desorganizado que actúa sin ninguna capacidad de respuesta posterior. Lo que este caso demuestra es que tenemos ante nosotros el perfil de una persona reactiva. Reacciona a una situación que no puede controlar en ese momento si tiene un plan, una organización post-delictiva. Por eso podemos decir que el crimen fue impulsivo, una confrontación entre la víctima y el agresor que escaló hasta la muerte de la misma en el contexto de un rechazo, posiblemente. Pero lo que vino después, esa ocultación del cuerpo, la coordinación con personas del entorno, la construcción de un relato inicial y después la gestión estratégica de ese relato durante más de una década requirió una capacidad de respuesta que contradice cualquier imagen de persona desbordada por lo que había hecho. Podemos hablar de que en este momento hay un control prácticamente total. Patrón de control en la relación previa. En los estudios sobre homicidio de pareja íntima, la no aceptación de la ruptura es el factor de riesgo más consistentemente asociado con la escalada hacia la violencia grave, por encima del historial de violencia física previa, del consumo de sustancias o de los antecedentes penales. La relación de Carcaño con Marta tenía este patrón. Él no reconocía como definitiva la decisión de dejar la relación. Que Marta fuera al piso esa misma tarde, probablemente a poner un límite en su relación definitivo, fue la consecuencia de esta dinámica, de esta parte reactiva de Miguel Carcaño. Estaba claro que nunca la iba a respetar. Según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, entre el 60 y el 70% de los homicidios cometidos por exparejas en España entre los años 2014 y 2023 fueron perpetrados por agresores sin antecedentes de violencia denunciada previamente. Carcaño no es la excepción estadística, de hecho es el caso más frecuente. Manipulación del relato como conducta postdelictiva. Las versiones que Carcaño da no son fruto de una memoria fragmentada, son estrategias claras. Cada cambio de versión ocurre en un momento procesal concreto y tiene un efecto directo sobre la investigación. Señalar a su hermano dilató el foco en Francisco Javier. Señalar a Samuel abre una línea paralela de investigación. Señalar el Guadalquivir movilizó un operativo que consumió semanas de recursos y que, como digo, terminó sin resultado. Cada movimiento alejó la investigación del único dato que Carcaño sí controla y que nadie más puede verificar de manera independiente: la localización real del cuerpo. Y esto no es confusión, es una gestión activa y continuada del daño. En criminología, este patrón se denomina ofensa secundaria prolongada. El agresor no solo comete el crimen, sino que es capaz de sostener activamente el daño a la familia de la víctima, como una manera de extender el control que ejercía sobre ella. El cuerpo ausente es la última forma de poder que Carcaño tiene sobre los del Castillo. Sin duda, Carcaño se encuadra en la categoría de homicidio doméstico de pareja íntima con ocultación deliberada del cadáver. Subtipo de agresor primario sin historial previo de violencia registrada. Dentro de este subtipo, el elemento diferenciador es el mantenimiento de la ocultación del cadáver. Es importante señalar que en la casuística española no existe un precedente reciente con ese grado de sostenimiento. Los informes periciales psicológicos presentados en el juicio describieron a Carcaño como una personalidad con rasgos de dependencia emocional, combinados con incapacidad para tolerar el rechazo y con una disociación funcional entre la conducta social normalizada
y los actos cometidos. Esa combinación, dependencia más intolerancia al abandono más capacidad de respuesta organizada después del crimen, es el patrón específico que define su perfil. El sistema judicial sin cuerpo. El Código Penal español no exige tener un cuerpo para probar un homicidio. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es consolidada al respecto. Lo que se exige es que el conjunto de indicios excluya cualquier hipótesis alternativa razonable. Los indicios en este caso fueron la declaración parcial del propio Carcaño, todas las pruebas físicas halladas en el piso de León XIII, el rastro de sangre de Marta encontrado en todos los registros y la conducta posterior del condenado, que es bastante específica. La audiencia provincial consideró que con todo ello se alcanzaban las hipótesis suficientes para llevar a cabo un juicio, y el Supremo lo confirmó. Lo que esta condena no resuelve es ¿dónde está Marta? Y esa pregunta tiene consecuencias procesales concretas. La ausencia del cadáver impidió establecer con precisión pericial la causa exacta de la muerte y las circunstancias exactas del crimen. Esto sí es cierto que limitó el alcance de la acusación. La pena de 21 años y 3 meses es el resultado directo de no tener acceso a esa evidencia. La ocultación del cuerpo funcionó como estrategia, no para evitar la condena, que llegó de todos modos, sino para reducir lo máximo posible su magnitud y para mantener un margen de incertidumbre que Carcaño ha seguido explotando. El sistema español no tiene un mecanismo jurídico que incentive a un condenado a revelar la localización del cuerpo después de la sentencia. No existe una reducción de condena, por ejemplo, ni una figura legal que vincule la localización del cadáver con beneficios penitenciarios de forma directa y predeterminada. Ese vacío no es exclusivo en España, es un problema reconocido en los sistemas penales de varios países europeos. Y el caso Marta del Castillo es la referencia española que con más frecuencia se cita cuando se discute si esa figura legal debería crearse o no. En enero del año 2025 se cumplieron 16 años desde la desaparición de Marta del Castillo. Carcaño nació en el año 1988. Con los mecanismos de progresión de grado y beneficios penitenciarios del propio sistema español, la fecha de salida de Miguel Carcaño de la cárcel está próxima. Antonio del Castillo, padre de Marta, ha comparecido ante los medios cada año desde 2009. No para hacer declaraciones dramáticas, para decir lo mismo, que quieren saber dónde está su hija. Simplemente quieren llevarle flores a algún sitio. Carcaño sabe dónde está Marta. Esa no es una hipótesis, es la conclusión directa de haber sido quien la mató, quien coordinó lo que se hizo con el cuerpo y quien lleva más de 16 años cambiando de versión de forma estratégica. No ha dado la información porque hacerlo no le ha resultado útil en ningún momento del proceso y el sistema no ha encontrado el mecanismo para que le resulte útil. Ese es el problema concreto que este caso nos deja sin resolver. No el misterio de dónde está el cuerpo, sino el hecho de que alguien puede saber la respuesta, negarse a darla durante décadas y que no exista ningún mecanismo jurídico que ayude a poner un poquito de luz en este caso. Este es uno de los casos que sin duda trae de cabeza a la sociedad española. Este ha sido el caso de Marta del Castillo. Os espero en el próximo episodio.